Entonces tenemos, voy a compartir la pantalla. Ahí va. ¿Se ve? Sí, ¿no? Muy bien. El texto lema es Gálatas 1:11 al 16, que se lo tendrían que saber también de memoria. ¿Sí? Y es importante. Entonces, tenemos en el ciclo de la vida, esto es Gálatas 1:11 al 16, que dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y habla de su vida pasada. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado antes, o sea, Dios me había apartado es antes de nacer y cuando he gestado en el vientre de la madre, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, y el llamado no es su ministerio, el llamado es revelar a su Hijo en mí, o sea, revelar a Jesucristo en nuestra vida. Cuando Él tuvo a bien, revelarme a su Hijo. Y el propósito de todo eso es para que yo le predicara entre los gentiles, que nosotros en los evangélicos decimos cuál es tu llamado. Pero es el propósito de tu vida, para que lo predicas entre la gente. Pero cuando hablamos de las etapas específicamente, tenemos, antes de nacer, Dios, cada vida tiene su propósito según el diseño y la elección divina, no según nuestra elección ni lo que nosotros queremos ser, sino lo que Dios quiere. Primera lección, por lo menos Jeremías 1:5 se lo tienen que saber de memoria cuando yo se los pida. Cuando nacemos a través del vientre materno. Ese vientre materno no es solamente el de nuestra madre, sino viene a través de los ancestros. Éxodo dice que hasta la 4ª generación recibe los tataranietos, si es el pecado, pero si es lo bueno, de 1000 generaciones. Quiere decir que hay un trabajo de parte de Dios que viene a través de nuestros ancestros. Y acá solamente ponemos nosotros, pero nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Ustedes tenían que hacer la tarea para hoy, poner mis virtudes y mis defectos, y a la derecha mis habilidades, mis dones y mi llamado. ¿Lo hicieron? Están todos muteados, no importa. Sí. Después me conté. Muy bien. Lo tienen que entregar, o mandarme una copia, una foto o algo. Acá está el tatarabuelo para que hagan su árbol genealógico, porque cada vez que los trata a alguien como corresponde, tienen que hacer un árbol genealógico. En general en Irene lo hacen, por ejemplo. Lo segundo clase es lo de hoy, el diseño básico. ¿En qué consiste el diseño de parte de Dios? Básico para cada uno de nosotros. Todos somos iguales en eso, ¿no? Entonces, miren esto, se lo tienen que saber de memoria. Integralidad fusionada de cuerpo, psiquis y espíritu. Vamos a ver que en el original dice psiquis, pero que en todas las traducciones lo traducen alma en el Nuevo Testamento, pero es psiquis, no es alma. ¿Sí? La palabra alma trae confusión. Es más fácil cuerpo y psiquis, y el espíritu, que es el Espíritu Santo cuando nos convertimos y recibimos el Espíritu Santo. En el momento del nacimiento, desde nuestra madre, falta el espíritu, o sea, espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, sigo. Lo que hemos leído es Génesis 2:7, y formó, en el capítulo 1 dice y creó, pero acá dice y formó, nos explica cómo. Y es desde el polvo de la tierra. La palabra formó es la misma que aparece en los versículos del primer círculo. Por ejemplo, en Jeremías, formó, es la misma palabra. Nos construyó, ¿sí? El polvo más aliento de vida, y esto es importante, voy a cortar acá. No es en la Biblia, no dice soplo. Es
O sea, de una forma nos da de su propio aliento, de su propia vida. Por eso Dios nos da de su propio hálito de vida y ahí somos un ser viviente. Cuando lleguemos al círculo de cómo realmente la gente llega a ser cristiano, cuando hablamos de Juan 3:16, 2 Corintios 5:17, que es el cuarto círculo de este curso, el cuarto encuentro, ahí voy a explicar bien cómo es la cosa, pero cómo la persona se convierte de verdad. Porque cuando nacemos de papá y mamá, cuando somos engendrados, recibimos la parte biológica y psicológica, o sea, cuerpo y psiquis, lo psicológico. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos lo que nos falta para ser completos. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Solo estamos completos cuando tenemos espíritu, psiquis y cuerpo. Psiquis y cuerpo lo recibimos cuando nacemos y espíritu cuando nacemos espiritualmente. Por eso nacemos de arriba y nacemos otra vez. ¿Sí? Ahora, es importante entender eso. Sin el Espíritu Santo, la persona todavía no ha nacido. Necesitamos el Espíritu Santo. Es importante eso. Ahora, el otro versículo que sigue es perdón, que no compartí, ¿no? Ahí está. El otro versículo que sigue es 1 Tesalonicenses 5:23, que es un pasaje muy importante para que nosotros lo tengamos bien en claro. 1 Tesalonicenses 5:23 dice cuerpo, psiquis y espíritu, lo dice al revés, espíritu, psiquis y cuerpo. Se lo voy a mostrar del original, que 1 Tesalonicenses 5:23. Si ustedes tienen todas las traducciones, todos cometen el mismo simple error de no explicar qué es alma, y ahí vienen toda la confusión. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Mientras se carga. Quiero que entiendan bien esto, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice muy claro que nos formó de una parte física, biológica, fusionada con el Espíritu Santo. Y ahí entonces somos un ser completo. Recién estamos vivos. Eso es Génesis 2:7. Pero cuando hablamos en el Nuevo Testamento, está mejor todavía, porque nos habla con lenguaje quizás más comprensible para nosotros, nada más que las traducciones traducen alma, que siempre me he peleado con eso con la gente, pero no. 1 Tesalonicenses 5:23. Acá Abraham, por ejemplo, sabe leer griego. No sé, Ángel si se acuerda de leer, pero también sabe. Y entonces acá dice, el mismo Dios de paz, paz es la integridad, es estar bien con Dios, estar bien con uno mismo, estar bien con los semejantes y bien con la creación. ¿Sí? Santifique a vosotros, y acá, si ustedes lo ven, en griego usa esta palabra, holoteleis. Cuando Cristo murió, dice teleistai. Telestai, que significa consumado, terminado, o sea, maduro. La mayoría de las traducciones traduce completo, ¿sí? Porque viene de telón cuando se termina, entonces, completo, terminado. Es un concepto de memoria, de madurez. Completo. Entonces dice, y el Dios de paz santifica a vosotros completo, pero holo significa todo, todo completo. Quiere decir que tanto espiritualmente como psicológicamente como corporalmente debemos llegar a la madurez y a estar completos y totales. ¿Sí? Por completo.
completo, no una parte sí, otra parte no. Entonces cuando habla de santidad, no solamente es espiritual, también es psicológico y también es corporal. Y dice la otra palabra que traduce en las versiones, todo vuestro ser, ¿sí? Pero es una palabra de sanidad. Entonces, cleron es la palabra que significa que todo nuestro cuerpo está funcionando como corresponde. Entonces, el corazón está bombeando la sangre, el pulmón está respirando, obteniendo oxígeno de afuera y poniéndolo en la sangre. Nuestro sistema nervioso está funcionando, nuestro cerebro, nuestra mente está funcionando, nuestra psicología está funcionando. Todas las cosas que componen nuestro ser, los distintos sistemas, estén funcionando unidos con otros. Yo haría la pregunta, ¿somos nada más que el aparato circulatorio, el corazón? ¿Somos nada más que el cerebro? No, somos todos esos sistemas trabajando todos juntos. Y entonces acá dice, holo, clerón, significa todos juntos. Si yo busco esta palabra en otros lugares de la Biblia, como por ejemplo en Santiago 1.4, cuando aparece esta palabrita, la traduce como sanidad por completo, sanidad integral. Quiere decir el concepto que tiene la medicina, que es homeostasis, que todo el cuerpo está funcionando perfecto. Así que este versículo dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo, o sea, que llegues a la madurez y hagas todo lo que tenés que hacer, y que todo vuestro ser esté funcionando como corresponde. Espíritu, psiquis, fíjense, acá dice neuma, neuma, que es espíritu, pero acá, esta palabrita, ¿cómo se lee? A ver los que saben griego, para que no lo diga yo solo. ¿La ven o está muy chiquita? Esto es psique. ¿Dónde está? Sí, perdón. Dale, Abraham. Así que, en psique, Sí, esta. psique. Sí. Y eso es psiquis en nuestro hoy, es lo psicológico. ¿Mm? Y es importante, entonces tendríamos que traducir espíritu, psiquis y soma, esto es soma, que es todo lo que es cuerpo como orgánico, no es carne, es lo orgánico, todo nuestro cuerpo. Sea irreprensible para la venida, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que guardemos, atesoremos. Vuelvo acá con ustedes. Quiero que me miren. Lo que dice 5.23 es que el Dios de paz que armoniza todo y arregla todo, lo santifique todo por completo. No solamente el espíritu, sino nuestra psiquis y nuestro cuerpo. Y las dos palabras que se traducen completo significa llegar al máximo terminado de nuestra vida, porque esta ley. Entonces es, cuando el bebé nace, nace con todas las posibilidades. Y a medida que vamos creciendo, esas posibilidades físicas y psicológicas, y después espirituales, se van cada vez siendo más maduras y más fuertes. Que lleguemos al pleno. Entonces Jesús, cuando terminó su propósito, que era morir en la cruz, dijo telestai, que significa he terminado. Así que he completado. Quiere decir que Dios nos va a ayudar a completar lo que hemos venido a este mundo a hacer y a madurar hasta donde tenemos que madurar. Y la otra palabra, holoclereo, es que todo esté funcionando como corresponde. Holoclereo es que todo nuestro cuerpo, mi psiquis y lo espiritual, todo como está fusionado, funcione como los sistemas de nuestro cuerpo, como el corazón, los pulmones, los nervios y todo eso. Cuando una de estas cosas no funciona, de estas cosas vitales, ¿no? Si me corto una pierna puedo seguir viviendo, pero si se me para el corazón, chao. Si dejo de respirar, chao. Entonces es tan vital las tres partes constitutivas de nuestro ser, los tres sistemas mejor. Lo corporal, biológico, lo psicológico y lo espiritual. Por eso una persona puede ser muy creyente, pero muy inmaduro psicológicamente.
puede ser muy creyente y tener problemas en el cuerpo, se enferma. Pero en la Biblia todo está relacionado con todo, por eso es importante en el desarrollo de nuestra vida que todo esté armonizado, porque es el Dios de paz que acomoda las cosas. ¿Sí? Que nuestro cuerpo no se pelee con nuestra parte espiritual no se pelee con el cuerpo. ¿Sí? Aunque, si vamos a hablar, ¿qué pone la madre? El óvulo, ¿no? Para nuestra formación como persona. La madre pone el óvulo, ¿sí? Y el papá pone el espermatozoide. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y ahora eso forma lo que somos nosotros biológicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde está en nuestro cuerpo el espermatozoide y dónde está el óvulo? Está fusionado. Están fusionados. Y así es la Biblia. Cuerpo y espíritu se fusionan. Cuerpo, psiquis y espíritu están fusionados. Cuidado con las doctrinas, el Watchman Nee es el primer hereje, de decir que somos un recipiente y que ahí recibimos el Espíritu Santo. Eso no es bíblico, eso viene de los hindúes, de los griegos, por eso creen en la cremación y todo eso. O sea, es un recipiente. Entonces creen en la reencarnación. El espíritu viene, toma un cuerpito, y cuando ese cuerpito se le muere, va y el espíritu toma otro cuerpito. ¿Eso es bíblico? No es. Nosotros somos únicos e irrepetibles. Y entonces, lo corporal y lo psicológico, ¿está unido? Sí, está unido, ¿no? O me lo puedo separar acá lo psicológico y acá lo corporal. No, todo está unido y funciona todo junto. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, también se funciona con nosotros. Por eso podemos ser diferentes, porque si el Espíritu Santo tomara todas las áreas de nuestra vida, todos seríamos exactamente iguales. Pero Pastor, se tenemos un cortó. cuerpo, una psique diferente y una historia es diferente. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Ángel, no, se colgó un poquito, no lo entendí. se cortó. Hola Ángel, volver a repetir que no se escuchó. No, se está cortando un poquito, o sea, se congela, no lo entendí. Ah, ¿se congela? Ah, bueno. ¿Puedes repetirlo? Sí, ¿a los demás se les congela también? No, salió bien a nosotros, Ah, seguramente bueno, de Ángel. bueno. El curso lo estoy grabando, así que todo esto lo pueden volver a escuchar cada una de las clases. Pero cuando nosotros nacemos, tomando lo de Tesalonicenses, que me parece muy importante, tenemos el Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Está clarito eso, Ángel? Sí. ¿O te tildás, Ángel? Te tildó, Ángel. Ángel se tildó. Y se tildó y estás acá abajo. Tenés el micrófono cortado, Ángel. Ah, sí. Ángel, ahí se ve el video. ¿Dónde se fue? ¿Se fue? ¿Le habrá pasado algo? Ah, no, ahí viene. Se corta mucho. Estaba la silla el vacía, Ángel. Y digo, se desmayó. Pensé. No se escucha el Capaz micrófono. si sacás la cámara, Ángel, así Se te corta, entra se bien. corta. ¿Escuchás ahora? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Puedes Sí, repetirlo? Porque el otro, viste, ahí se cortó y no lo entendí, por bueno, favor. si se corta, no pongas el video, pero sí el audio, como dice Abraham. Bueno, ahí vamos. ¿Dónde iba? Tomando Primera Tesalonicenses, que es clave este versículo, tenemos espíritu, que es lo más importante, que se refiere a la parte que recibimos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando lleguemos a Juan 3:16 y los versículos, sin el Espíritu Santo todavía no estamos completos, ni hemos nacido de nuevo, ni somos salvos. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Lo veremos después. Pero cuando nacemos, recibimos la parte física, o sea, biológica y psicológica. Todo unido, ¿sí?
Entonces, cuando estemos completos, hemos nacido de nuevo. No me acuerdo qué dije antes, qué es lo que dije, pero esas tres partes se fusionan, no están separadas. Esa es la palabra clave. Se fusionan. Si en los libros de doctrina, teología, lo que sea, hablan de partes como que son separadas una de la otra, está equivocadísimo. Eso no es Biblia, es fusión. Y me encanta que Pablo diga todo tu ser por completo, ¿sí? Espíritu, psiquis. En el Nuevo Testamento, cuando ustedes ven la palabra alma, lo más probable es que el 90% sea psiquis, lo psicológico, y el cuerpo es lo soma, es todo lo orgánico. ¿Mm? Todo eso está unido y eso forma nuestra identidad básica. Por eso, y Dios lo ha dicho así. Como dice Génesis 2:7, cuando recibe el Espíritu Santo dado por Dios, el hálito de vida, recién es un ser viviente. Recién es como si naciera. Antes es como el óvulo que tiene todo, que pone la madre, que desarrolla la madre, que tiene toda la potencialidad, toda la potencia para hacer un nuevo ser. Pero si no recibe el espermatozoide, no puede ser un nuevo ser. Entonces es algo que se desecha y se tira. Eso es basurero, que es infierno en la Biblia. Por eso en nuestra vida debemos recibir el Espíritu Santo. Hay muchos pasajes que hablan de la simiente de Dios, ¿sí? Y en la verdad es semen, literalmente es semen. O sea, el Espíritu Santo funciona como el semen, así lo dice en el texto bíblico. La única vez que le escuché a alguien animarse a decirlo eso fue a Elías Góngora dando una clase en Piletones. Y lo felicité por eso, porque dijo la verdad, dijo lo que dice el texto. Entonces, debemos ser fecundados, digamos, de alguna manera, por el Espíritu Santo para ser una criatura completa. Y había dicho más temprano que ¿dónde está el óvulo y dónde está el espermatozoide en nuestro cuerpo? ¿Están por separado o una vez que se unieron, cada célula de nuestro cuerpo es fusión de esas dos cosas? Cada célula de nuestro cuerpo está fusionado, no se puede separar. Podemos distinguir, bueno, en esta parte se parece al padre, en esta parte se parece a la madre, pero no lo podemos separar porque cada persona es una fusión de eso. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, se tiene que notar la genética de Dios, pero no todo es la genética de Dios. También está la otra parte que hemos recibido y que hemos vivido antes, ¿no? Bien, quiero que me hagan preguntas antes de continuar. ¿Alguien tiene Ahí preguntas? levanté la mano. Dale, Abraham. Pastor, usted indicándonos que al principio nosotros somos gestados en el cuerpo y la psiquis, ¿no? Sí, Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu complementa esto, ¿sí? completa, sí. Ahora bien, hay una crisis ahí, Sí, y esta crisis es para que se alinee nuevamente esto, como usted daba el ejemplo, por ejemplo, del óvulo y el espermatozoide, sí. hacen una fusión y llega un solo ser. O sea, cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces hay una crisis en cuanto a esta fusión. Sí, seguro. Sobre todo porque cuando recibimos el Espíritu Santo, no es en el momento de nacer de la madre, es un Claro. momento de nuestra vida, y como vimos al principio, hay un proceso en la vida. Entonces cuando, por ejemplo, en la Biblia no hay pecado original, nacemos así, pero cuando venimos a este mundo, nos ensuciamos rápido. O sea, Entonces, la cultura. claro, la cultura, las experiencias, ahora lo vamos a ver. No creo que tenga tiempo hoy para terminar. Si puedo, vamos a hacer todos los temas, pero prefiero esta clase sacar todas las dudas. ¿Por qué? Porque recibimos un diseño de Dios, pero ese diseño, una vez que nosotros venimos a este mundo y fuimos dados a luz, la sociedad, la cultura, el pecado, lo que sea, va
tratando de que ese diseño y ese propósito de parte de Dios no se cumpla o se estropee. Entonces, cuando vos llegás a Cristo, ya tenemos una historia, ya tenemos una vida, una experiencia, ya estamos manchados por la cultura o cambiados por la cultura, afectados físicamente en algunos casos y afectados psicológicamente en todos los casos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos va a llevar a la genética de Dios, por eso entra en conflicto con lo que no esté bien en nuestro cuerpo y no esté bien en nuestra psiquis, para acomodarnos y estar en condiciones del propósito de Dios para nuestro ministerio. Por ejemplo, Pablo creía en el mismo Dios, en la misma Biblia, pero estaba totalmente equivocado. El fogonazo lo hace entregarse a Dios y le dice, Señor, ¿quién eres? Y después, ¿qué quieres que haga? Las dos preguntas más básicas que hay que nosotros tenemos que hacer. Dice, levantate y se te dirá qué hacer. O sea, lo van llevando de a poquito, le dan la rehabilitación básica a Ananías con los demás. Después pasa 14 años con Bernabé, 14 años, que va a Damasco, que prepara, 14 años para recibir la reeducación, la educación, para finalmente, después de esos 14 años, ser el apóstol de los gentiles y cumplir el propósito de Dios para su vida. Entonces sí hay una crisis. O sea, lo de mi experiencia con Dios, Dios está obrando, ¿sí? Nos invita a participar, pero eso produce crisis y hay que hacer ajustes. Y eso, toda experiencia espiritual profunda, mientras más cerca de Dios, más te va a llevar al propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y mientras más te alejes del propósito de Dios, más crisis peor todavía. Uh-huh. Sí. No sé si te contesté. No, está bien, gracias, pastor. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pastor. Sí. Buenas tardes, llegué tarde. Hola, tarde, Maribel. Pensé que en mi cabeza que era a las 5. No, a las 4, espera. Tengo una Sí, dale. una consulta, porque Sí. si no recuerdo mal, en algún pasaje de la Biblia dice que nosotros nos asemejemos a la personalidad de Cristo. ¿Hay? Recuerdo haber leído en alguna parte. Personalidad. Pero quiero saber la diferencia entre personalidad y identidad. Una diferencia entre eso. La personalidad termina siendo parte de la identidad. Parte de la identidad. Pero la identidad, como estamos viendo acá, es física, psicológica y espiritual. Todo eso. Más el propósito de Dios para nuestra vida, que vimos en la clase pasada, y que es la finalidad de nuestra vida. Eso nos da la identidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo le preguntaría quién soy, podríamos contestar esa pregunta desde lo físico. Soy petizo. Muy fácil. Podría contestarla desde el punto de vista psicológico. Es más complicada esa respuesta. Porque tendría que contestar la otra persona. Desde el punto de vista espiritual, es más fácil la respuesta. Para mí, ahora a los 66 años. Soy maestro, primero que nada, porque Dios me dio los dones para ser maestro y estoy para eso. Después, el pastor es una manera de ser maestro, pero tiene que ver con esa identidad. Entonces, si yo le pregunto quién sos, me tendrías que contestar rápidamente el propósito de Dios para tu vida. Entonces, si estuviera Pablo acá en esta clase y le pregunto quién sos, Pablo, me dice el apóstol de los gentiles. ¿Quién decidió que sea apóstol de los gentiles? Ahora pregunta, ¿quién decidió que sea? Dios. Dios. No, Dios decidió. Claro, Dios decidió. Trabajo. Claro, pero ¿cuándo decidió Dios que sea apóstol de los gentiles? Desde el vientre de su madre. Antes de la formación del vientre de su madre. Antes. Y durante la formación lo estuvo construyendo, según los pasajes que leímos el encuentro pasado, ¿no? O sea que Dios participa en todo eso. Cuando él estaba alejado de Dios, el propósito de Dios para su vida, ¿cuál era?
formarse? No, era el mismo. No, ser apóstol no de los tenía gentiles. propósito. Tenía ser apóstol de los gentiles, nada más que él estaba en otra cosa. Por eso estaba Y no matando no los cristianos. conocía. No, por eso estaba matando cristianos, pero seguía siendo el propósito de Dios para su vida ser apóstol de los gentiles. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Pero antes sí. del encuentro igual que se estaba formando. Pablo. Por eso te dije, O sea, no sé si escuchaste, hubo 14 años desde que se convirtió, entraste justo ahí, desde que se convirtió en el fogonazo, hasta que fue apóstol de los gentiles pasaron 14 años de entrenamiento, de ajustes, de crisis. Y el problema es cuándo es entrenamiento y cuándo estás haciendo tu ministerio. Ahí está el problema. Si pasás entrenamiento toda tu vida, bueno, entonces hay esperanza, pastor. Pablo pasó 14 años, entonces a mí me falta un poquito. y bueno, hay un tiempo de entrenamiento después de recibir el Espíritu Santo. Sí. Y donde vos explorás tu identidad, realmente tu llamado, toda esa cosa, que lo vamos a ver, lo vamos viendo en esta clase. Pero vos recibiste, y yo, todos nosotros hemos recibido la genética biológica de parte de Dios por parte de nuestros padres. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la genética espiritual, o sea, la parte que Dios pone en nuestra identidad. Por eso algunos tenemos unos dones y otros. Y eso es en función del propósito final. O sea, los dones que recibió Pablo, o que cualquiera de nosotros recibió cuando recibimos el Espíritu Santo, están en función de su ministerio, de su trabajo. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los dones. Pero, está bien. ¿Hay una parte física? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Sos alto o sos petizo? Mediana estatura. Bueno, hay un ejercicio que se hace con el dedo gordo y con el dedo del medio. Ya sé que se ve feo, pero tenés que hacer así y agarrar tu muñeca. Ese es el test más básico para saber nuestra constitución física. Si los dedos uno sobrepasa al otro, o sea, tenés el que no llega, el que toca justo, pero tengo que cambiar mi fondo porque si no... Ahí voy, ahí voy. Por algo había sacado el fondo. Ahí está, volví a no tener fondo. Vamos a eso. Con estos dos dedos, con el gordo y el medio, agarras tu muñeca y te sobra como a mí. ¿Ves que me sobra? Sí, Tengo constitución pequeña, lo cual es obvio, pero huesos pequeños. Esto es para comprobar tu constitución física en cuanto a tus huesos. ¿Sí? Si te da que llega justo, es constitución mediana. Si te da que no te llega, así, ¿ven? ¿Se ve, no? ¿Sí? Si no te llega, tenés huesos muy gruesos, entonces tu constitución física es de otro tipo. Parte de la identidad es saber cómo soy físicamente. Entonces yo quisiera medir 1,90. Y entonces me pongo a orar. ¿Crees que Dios es poderoso? Sí. Sí. ¿Es maravilloso? Sí. ¿Y si tienes fe, podrás hacer cualquier cosa? Sí. Entonces hago así. Dios, tú eres poderoso y maravilloso, así que quiero medir 1,90. Y lo hago con fe. Y tengo fe que Dios es poderoso, que resucita muerto y limpia leproso. ¿Puedo añadir a mi estatura un codo? No. ¿Por qué? Porque esa decisión la tomó Dios antes. Y la decisión que tomó Dios la tengo que aceptar en oración, no decirle que me lo cambie. Entonces, el problema de mucha gente es que no conoce su identidad porque quiere ser lo que nunca será. Y no puede, porque no está en la voluntad de Dios. Físicamente es evidente, pero ¿y psicológicamente? ¿Se puede cambiar el diseño de Dios?
No, se debe descubrir. No se puede cambiar. ¿Sí? El temperamento es la parte psicológica que uno recibe cuando es diseñado, cuando naciste, cada uno tiene su temperamento, que es la manera básica de cómo uno reacciona ante lo que le pasa, ante los estímulos. Entonces, antiguamente, hasta el siglo XX, se hablaba de solamente 4 temperamentos, que es, lo habrán escuchado, el flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico. Melancólico. Sí. Hoy se reconoce la predisposición psicológica de cada uno y la forma de reaccionar de cada uno, pero el problema es que las experiencias y lo que uno ha vivido y la educación pueden hacerte reaccionar psicológicamente de una manera que no tiene que ver con tu diseño, tiene que ver con tus experiencias. Y ahí está el problema, que mucha gente confunde carácter con temperamento. El temperamento es la manera por diseño básico de nacimiento en la que vos reaccionás psicológicamente. ¿Sí? Después le voy a pasar la definición, que la tengo acá. Pero, más allá de eso, todos nosotros debemos conocer que hay una forma en la que reaccionamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo era? Era... Calentón. Era recalentón, se peleaba con medio mundo, consiguió las cosas, fanático. Sí, yo creo que Dios hay que matar a los cristianos porque los cristianos están en contra de Dios, y se fue a matar a los cristianos con fanatismo. Se convirtió y recibió el Espíritu Santo. ¿Y después qué hizo? Y fue calentón también, pero para Dios. Siguió siendo calentón porque tenía temperamento colérico y mezclado con sanguíneo. Entonces, cuando le tuvo que marcar los puntos a Pedro, se los marcó y se peleó públicamente. Y Pablo era el último que se había convertido, o el último líder que estaba apareciendo, y Pedro era de los primeros. ¿Y qué le importó? Nada. Lo confrontó. Chao. Cuando estaba trabajando con Bernabé en equipo y Marco, que era parte del equipo, cuando dijeron vamos a ir allá, él dijo, puso pero, ¿qué Pablo que dijo? No viene Marco porque no me sirve para mi equipo, acá yo necesito gente de fierro, listo, dispuesto, vamos para allá al frente. Bernabé tenía otro temperamento y lo tomó, así como lo tomó a Pablo cuando nadie lo quería, también tomó a Marco cuando... Y Bernabé tenía un temperamento y Pablo tenía otro. Y Pablo, si vos lo tenés en un ministerio adentro de la iglesia, se pelea con medio mundo. ¿Dónde tiene que estar Pablo? Peleando con los gentiles, peleando con los otros para evangelizar. Entonces, el propósito de Dios para Pablo y su personalidad, su persona, su característica psicológica, su temperamento, estaba hecho para hacer ese trabajo. El problema de nosotros es que mucha gente no reconoce lo que Dios le puso. Y un colérico, anda a pelearte con otro, pero no adentro de la iglesia. No puede tener un ministerio adentro de la iglesia. No puede ser un conciliador. Tiene que ser un peleador. Por eso su lugar no es dentro de una congregación. Es pateando trasero en el mundo. ¿Entienden cómo es? Desafiando a todo el mundo. No hay ni bueno ni malo. Hay mal colocado, mal utilizado. Ese es el problema de mucha gente. Mi función como pastor principal es eso, es armar el rompecabezas, y que ese rompecabezas es dinámico. Y entonces descubrir ese diseño básico y darle los canales para que vaya hacia donde Dios quiere. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿vos lo ves a Pablo pastor de la iglesia? ¿Calentón y peleador? No, yo lo veo peleando ya con los otros. Por eso, descubrir el diseño que de Dios para cada uno es fundamental, porque si no vas a estar peleando contra vos mismo. Abraham, vos levantaste la mano, dale. Sí, pastor. Si bien el temperamento es algo que viene predispuesto en el diseño básico,
¿Qué Sí. sería la definición de carácter? Bueno, la personalidad que dice Maribel se forma con lo que vos sos de nacimiento, por características físicas y psicológicas, y el temperamento viene de nacimiento, pero experiencias más educación forma el carácter. El carácter es la manera en que vos manejás el temperamento y las experiencias. Por ejemplo, una persona puede ser colérico, ponele, que la tendencia es cualquier estímulo de enojarse, ¿sí? Pero la educación de los padres, la educación de la cultura, lo puede frustrar y ¿qué hace? Lo reprime, lo reprime, lo reprime, lo reprime, lo reprime, lo reprime. Entonces termina teniendo un carácter de reprimido. Entonces, como le han dicho que no se puede enojar, pero adentro de él tiene una bronca tremenda, porque la tendencia de él es embroncarse fácil, va a reprimir esa bronca. Y esa bronca le va a explotar en algún momento. Hay gente que es muy decidida, pero tiene una experiencia donde hay violaciones, hay maltrato, qué sé yo, y lo terminan apocando. Una de las preocupaciones que uno ve, según lo que me dicen en la educación boliviana, es mucha represión, mucho castigo. Entonces no hay oportunidad de manifestar lo que vos sos. Por el otro lado está la cultura argentina, donde hace cualquiera. Entonces vos podés hacer la macana que vos querés. La educación más las experiencias forman el carácter. Pero nunca vas a dejar de tener la tendencia natural recibida por nacimiento y por diseño de Dios del temperamento. Sí, Abraham. No, sigue la manito. o sea que el carácter, sí, sí, no, pero, o sea que el carácter es formado, digamos, desde la cultura. Y de las decisiones personales frente a esa cultura. Y esa cultura más experiencia y decisiones personales. Ok, El gracias, problema profe. es que si soy melancólico, ponele, como temperamento, melancólico, la tendencia es voy a reaccionar a las experiencias de una manera diferente, así soy colérico. Sí, ¿quién quería hablar? Ángel, dale. Doctor, una pregunta. Sí, Se corta, Ángel. primera, Sí, está bien, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de o sea, del Apaga tu cuerpo, cámara, Ángel. después, bueno, sí, no se Ángel, estoy escucha quita la mucho, entendiendo, Ángel. cámara tuya, cuando uno así no se te viene, corta. cuando uno nace con el cuerpo, Y lo psicológico. No se escucha, ¿eh? sí, Hermano Ángel, apaga tu cámara para que se te pastor, escuche bien. ahí, Ahí, Ángel, a ver. ahora sí, ¿se escucha Dale, bien? empezá de vuelta. Ahora Dale. sí. No, dale. Dos preguntas. La primera, como estamos hablando, ¿no?, de cuerpo y alma, ¿no es cierto? Hemos hablado hace rato. Psiquis, Usted dijo, no, está bien, está, pero después está más comprensible es el psiquis, ¿no es cierto? sí. Bueno, una persona que no es Hay que no es que una persona incompleta, ¿no es cierto? una persona que no tiene el Espíritu Santo es incompleta, sí, Una persona no creyente es incompleta, es incompleta. Bueno, dale. sí. Ahora, la otra pregunta es, digamos, entonces de ahí se ve que la persona como no tiene a Cristo, por más que su carácter sea formado, no se puede formar. Cuando una ahora es creyente, su carácter sí va a moldear porque el Espíritu Santo lo va a ir moldeando, Dios lo va a ir transformando ese carácter. No será al 100%, pero sí paulatinamente lo va a ir transformando. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida, la transformación de nuestro Sí, carácter y de nuestro psique. ¿Estoy bien sí. en esa parte? Sí, antes de Cristo también tenés un carácter, pero formado sin Cristo. El tema es que al recibir el Espíritu Santo, es lo que había dicho Abraham, el Espíritu Santo te va a forzar, te va a presionar a que seas como lo que Dios quiere.
entonces vas a tener que modelar tu carácter. Y por eso van a aparecer experiencias, situaciones, personas que te tienen que corregir, que están puestas por Dios para corregirnos. Bueno, entonces, en esa forma de entender, entonces yo, porque quiera cambiar a una persona que no recibió a Cristo, no lo voy a poder, ni yo, de mí, no lo va a poder cambiar. No. Mira, por justamente ejemplo, hablamos de un ejemplo voy a arrepentimiento. poner, parientes. Sí, Si por ustedes eso, no conocen a Dios, yo no voy a poder cambiar su forma de ser, o sea, su carácter, ¿no es cierto? Como no tienen a Cristo en su vida, nadie puede cambiar a otra persona si la persona no quiere. ¿Se escuchó lo que dije? Nadie puede cambiar a nadie si la persona no sí. quiere cambiar. Si la persona quiere cambiar, yo puedo ayudar. Dios puede ayudar, pero si la persona no quiere, no va a cambiar nada. ¿Sí? Ángel, ¿dónde estás? ¿Se me fue, Ángel? Sí, se me fue. Ah, no, está acá. ¿Estás, Ángel? No, no se te escucha porque está el micrófono cortado. Bueno, esto creo que se está haciendo más largo, así que el domingo vamos a tener que volver sobre estos puntos porque son muy, muy, muy básicos y muy importantes. Sí, ¿alguien quería hablar? Ángel, no sé si te contesté. Decime con la cabeza sí o no. Más o menos. Más o menos. Más o menos, claro. Sí, sí. Acordate que está todo mezclado. También puede ser que una persona tenga el Espíritu Santo y no quiera cambiar, que ni siquiera Dios la quiera cambiar. También puede pasar. Por eso para mí es descubrir quién soy, qué estoy haciendo acá y cuál es mi misión. Es básico. Entonces, porque la misión te acomoda todo. La misión en la vida te acomoda todo, porque todo está hecho por Dios y diseñado por Dios para eso. Cuando Pablo llega a ser el apóstol de los gentiles, por el proceso que vos quieras, él llega a estar donde tiene que estar y hace lo que tiene que hacer. Y entonces él dice, ya he peleado la batalla, esto, ahora espero el premio. Chao, listo. ¿Sí? Y no quiere decir que no va a tener dificultades, va a tener dificultades. A Pablo lo apedrearon por predicar el evangelio. Pero él antes había apedreado gente, así que era una especie de acomodarle la cabeza también. O sea, lo que importa es que vean el proceso de Dios en las vidas y qué es la voluntad de Dios, el diseño de antes de nacer y el final de tu vida también. En el medio es todo un proceso de acomodación para ese propósito. El ejemplo que usé el otro día. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, como pueblo también, porque el propósito de Dios no es personal, es comunitario. Ese es otro tema. ¿Sí? Porque hasta Pablo trabajó en equipo. Bueno, el pueblo estaba esclavo en Egipto. El propósito de Dios era sacarlo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Estaba claro? Todos los que estaban esclavizados en Egipto del pueblo de Dios tenían que entrar a la tierra prometida y ellos podían entrar a la tierra prometida. Pero a los 3 meses, cuando estuvieron enfrente de la tierra prometida, o sea, justo enfrente de su destino, de su diseño, de su misión, o como le quiera llamar, cuando mandaron los 10 espías y vieron solamente las dificultades, hicieron la votación 10-2, digo 8-2, ¿no? Ganó la Asamblea Bautista, 8 contra 2. Como eran bautistas y tenían asamblea, no entraron a la tierra prometida. Cuando la voluntad de Dios estaba clara que tenían que entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ellos vieron, seguramente no tendrán el Espíritu Santo, lo que vos quieras, pero ellos estaban diseñados por Dios para entrar a la tierra prometida. De esclavos de Egipto a la tierra prometida libre. ¿Qué hicieron ellos? Como no entraron a la tierra prometida, anduvieron en el desierto. Esto lo mencionamos el otro día, ¿no? Creo.
Es importante, lo vuelvo a repetir, ojo, si estás en el desierto dando vueltas sobre lo mismo y ya va para allá, pero después termina en lo mismo, estás fallando que no entendés que tenés que entrar a la tierra prometida. ¿La tierra prometida de Dios tiene dificultades? Sí, señor. Josué tuvo que luchar contra no sé cuántos reyesuelos cananeos para tomar la tierra prometida, pero era lo que tenía que hacer. Y eso marca la diferencia fundamental, ¿no? Ahora, ¿tenemos un diseño físico? Sí. ¿Tenemos un diseño psicológico? Sí. Y también hay un diseño, también parte de ese diseño es lo espiritual. Es importante. No sé si me olvido de algo. Sí, me olvido de antes porque son 16, me quedan 14 minutos para lo otro, que es lo de Deuteronomio, Mateo, Marcos y Lucas no tiene que ver con los componentes que se fusionan, sino tienen que ver con la área de nuestra vida. Y voy a terminar rápidamente, por ahí tengo que repetirlo otra vez, la próxima clase. ¿Dónde está acá? ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí está. Nosotros tenemos en el gran mandamiento las áreas. Entonces dice, amarás completamente en hebreo. Acá, ¿se ve? Y amarás completamente y sin reserva al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corazón, y acá dice en todo corazón, en todo tu corazón. Corazón en la Biblia es el centro más profundo de tu persona. Cuando hablamos de corazón, es como el carozo en el durazno. El centro, lo más profundo. No se refiere solo al órgano corazón. No son sentimientos. Sentimientos en la Biblia son las tripas, las entrañas. ¿Sí? Cuando habla de corazón en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, corazón es el centro de tu ser. O sea, cuando dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón, porque en el original no dice con todo tu corazón, dice en todo tu corazón, está diciendo con lo más profundo de tu ser. Aplicado a esta clase, yo diría así. Dios con amor y con claridad y sabiduría me diseñó antes de nacer. Y todo ese diseño está hecho en función de un propósito de nuestra vida, de mi vida, que es la misión que tengo que cumplir en este mundo junto con otro porque es nuestro. El día que yo descubro eso, desde lo más profundo de mi corazón voy a querer eso que hizo Dios. Voy a reconocer eso que hizo Dios. El diseño, lo que yo soy en Dios. Y todo desde lo más profundo va a ser cumplir y vivir siendo esa persona. Lo que Dios quiere, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere tiene que ver con ese diseño desde antes de nacer y el propósito de nuestra vida. Desde lo más profundo de mi ser tengo que amar a Dios en todo. Cuesta un montón a veces, porque las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, parte del entrenamiento y la formación, qué sé yo. Después cuando vaya a la presencia de Dios le preguntaré por qué pasó tal cosa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué será? No sé, tiene que ver en función de lo que yo tengo que hacer. ¿Mm? Después, la otra palabra que es más interesante es, si están viendo, ahora voy a poner pantalla completa, si quiere, a ver si vuelve. Ah, muy chiquito es, ¿no? Muy chiquito. Acá. Se ve, ¿no? Que acá para una palabra en el hebreo, que es nefesh, no importa, tenemos dos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Me quedan 10 minutos, pero no voy a poder. Entonces dice, nefesh en hebreo literalmente es garganta, y es lo que yo expreso.
todo lo que sale, no es solamente con la palabra, fundamentalmente con la palabra, con lo que digo, pero también con lo que expresa mi cuerpo, con lo que expresa mi psiquis, con lo que expresa mi ser. Corazón es lo más profundo, Nefesh es lo que expreso. En el Nuevo Testamento usa dos palabras, porque una sola no alcanza a expresar eso que está en el Antiguo Testamento. Y usa, miren qué interesante, usa psiquis, lo psicológico, emociones, voluntad, todo lo que sea psicológico, y hoy en esta cultura actual lo psicológico se ha desarrollado al máximo, ¿sí? En esa, y es en, ¿no? En todo tu psiquis, es en Marcos y Lucas, los que saben griego, en vez de en es ex, porque es el concepto del Antiguo Testamento, lo que sale de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y ese es el procesamiento psíquico de tus experiencias y de lo que te pasa. Pero también esto es más interesante todavía, que es dianoia. Se puede leer a alguien que no sepa griego, es como una D, I, A, esa D corta es una N, dianoia, ¿sí? Es la capacidad de diagnóstico del cerebro. Por ejemplo, arrepentimiento es metanoia, cambiar, transformación de la manera de entender las cosas, de la mente. Y entonces, volviendo a lo que decía Ángel Vélez, no puede cambiar si no se arrepiente. Eso es que cambie su cabeza, y por eso hay que cambiar la cabeza. Pero acá dice, en todo tu dianoia, o sea, la mente, aplicada a la práctica, tus decisiones. Tus decisiones. Te pasan cosas, vos tenés que diagnosticarlas y tomar una decisión, porque las decisiones van formando tu vida. Entonces, así en criollo diría, hay que amar al Señor en todo lo que expresamos con nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros psiquis, nuestra alegría, tristeza, etcétera, que tiene que ver con emociones, básicamente, pero también con nuestras decisiones. Nuestras decisiones son importantes. Las decisiones en la persona va rumbeando su vida. En el caso del apóstol Pablo tuvo la ventaja que la decisión la tomó Dios y lo bajó de un fogonazo. Por ahí, algunas experiencias duras que nosotros vivimos, no somos fogonazos, pero son otra cosa, parecida o peores que un fogonazo, porque lo dejó ciego a Pablo, medio ciego, nos hacen tratar de volver para que entendamos, ¿sí? Otra posible traducción es nuestro entendimiento. Es pariente de diagnóstico. Analizamos todo tu cosa, te hacemos el hisopado y vemos si tenés o no tenés. Y entonces dianoia es decisión. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? Si no sigo, y después ya habilito para todo. Y la otra dice, en todas tus fuerzas. En hebreo es Ubhol Meodeja, que significa todos tus recursos, todo lo que puedan ser tus capacidades, ¿no? En Corintios dice distintas operaciones, funciones, capacidades, talentos, ¿sí? Pero acá tiene que ver con todo, tus recursos físicos, psicológicos, espirituales, tu dinero, tu auto, tu casa, tus amistades, todo lo que son tus recursos. El Mateo no lo menciona, y en Marcos y en Lucas dice, y lo que sale de todos tus isgios es la capacidad que tiene el yunque para aguantar la herradura al rojo vivo, o la espada al rojo vivo, y el martillo golpeándole para dar forma. Isgios es una de las palabras que aparece en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que todo tu aguante y todos tus recursos, ahí también tenés que amarlo a Dios con todos tus recursos. ¿Sí?
En Marco lo único que hace es cambiar de orden. Por decirlo de otra manera, es así. Amarás al Señor desde lo más profundo de tu ser interior, lo más profundo, desde ahí adentro, con todo lo que expreses y saques y con todo lo que tengas. Son tus recursos. ¿Se entiende lo que digo? El problema que tenemos es que psiquis es alma, no es alma. En la Biblia es psicológico y entendimiento, y hace una diferencia entre el temperamento y la forma de actuar y relacionarse con otras personas y la capacidad del cerebro, que eso está en el Antiguo Testamento incluido en Nefesh. No sé si es muy complicado. ¿Pregunta? ¿Me pongo en evangelista? ¿O se lo dejo ahora? Me pongo en pastor. La oveja está hecha para dar lana. Si quiere ser cabra, lo lamento, pero no va a vivir bien. La oveja tendrá dificultades, sí, pero es oveja, punto. Así que todos nosotros cuando descubrimos nuestra identidad claramente, y eso lleva tiempo, lleva propósito, o algunos lleva nada, eso depende de cada persona, de la búsqueda de de la voluntad de Dios. Y eso acomoda las cosas, ¿sí? Acomoda las cosas. Y es la voluntad de Dios, así que yo no puedo ser lo que yo quiero, debo ser lo que Dios quiere. Vos no podés ser lo que vos querés, vos tenés que ser lo que Dios quiere que vos seas. Y listo. O andate para otro, no sé, o andar en el desierto dando vueltas. Pero es fundamental, ¿no? Y esa identidad es física, psicológica, espiritual y por otra parte de la Biblia, social, porque Dios creó la iglesia. Aunque era apóstol de los gentiles, trabajaba en equipo y se refería a una iglesia. La iglesia de Antioquía es la que mandó a Pablo a ser misionero primero con Bernabé y después se cortó solo, pero no era una cosa individual. En el caso de Moisés sí, pero hay otros que no. Desde Moisés para adelante, Josué, por ejemplo. Pero de antes sí, porque era el inicio, entonces tenía que trabajar sobre personas. Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, José, y después Moisés, y después de ahí ya sobre personas. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Preguntar algo? Son 5:30 y debería terminar. 5:29. Tienen una tarea para el domingo que viene. Y esa me la tienen que mandar. Yo soy así. Física, psicológica y espiritualmente. ¿Está bien? ¿Se escuchó? La otra pregunta. Sí, escucho, Maribel. ¿Lo que teníamos que hacer para hoy, pastor? Lo que tenían que hacer hoy es el árbol genealógico. Eso. Pero ahí decía, decí tus defectos y tus virtudes. Sí. Decía, yo lo hice. Bien. ¿Y no es lo mismo lo que me está pidiendo? Lo que estoy pidiendo es más extenso que ese cuadrito. Mucho más extenso. Por ejemplo, tenés que poner yo soy físicamente y poner todo físicamente. Yo soy psicológicamente así. Yo soy espiritualmente así. Creo que tengo estos dones, y dan perfil para tal ministerio o tal servicio. Sea dentro o fuera de la iglesia, no importa. Que Dios es Dios de todos. ¿Sí? Pero lo psicológico, tenemos que ser la segunda persona que lo diga. ¿Vos sabés cuál es tu temperamento? Sí. ¿Cuál es la primera reacción frente a los estímulos? ¿Sos así desde chiquitita? No. Porque hay un problema en confundir carácter con temperamento. Temperamento es como naciste,
con la manera de reaccionar cuando naciste. Las experiencias y la educación puede cambiar eso. Por lo menos no lo puede cambiar, lo puede comprimir, reprimir, modificar, pero en la expresión última. Pero adentro sos otra cosa. Por eso, corazón es lo más profundo de tu ser. Lo más profundo de tu ser, ¿qué sos? ¿Melancólico? ¿Colérico? ¿Sanguíneo? ¿O flemático que no expreso? No hablé de eso, ¿no? De cómo se manifiestan esas personas. Por ejemplo, en los temperamentos, lo psicológico es cómo se manifiesta, por eso es cómo expresar lo que vos sentís y lo que te pasa adentro. Y eso es nefesh, eso es lo psicológico. O sea... Eso lo vamos a mandar. ¿Cómo? Eso lo va a mandar al grupo de los Sí, temperamentos. el temperamento creo que lo mandé al grupo, debe estar ahí. Ya lo mandé ayer. Revisen los mensajes de Identidad en Cristo de ayer. Tienen que estar. Y si no está, avísenme, yo lo mando. Bueno, por hoy terminamos, ¿no? Obviamente en una clase no se puede tocar con profundidad todos estos temas, así que la clase y las lecciones son disparadores también. Bueno, ¿quién va a orar? Lindo gorrito. Estoy tan agradecido a alguien que me regaló uno igual. Para toda mi familia. Gracias. Bueno, ¿quién va a orar? Maribel, es la única que te veo y reacciona, así que tenés que orar vos. Bueno, Dale, orá. oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos haces ver de dónde que nos formaste, Señor, del vientre de nuestra madre, pensando en un propósito, nuestras características, todo lo que somos, es también conforme a tu voluntad. Nos haces ver también de por qué de todo lo que, Señor, tiene un sentido para el propósito que nos diste. Señor, muchas gracias por cada que está aquí, gracias porque somos diferentes y porque queremos identidad, Señor. Queremos semejarnos a ti para poder seguir transmitiendo a otras personas. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder seguir descubriendo más de ti para encontrarnos a nosotros, Señor. Te rogamos que bendigas a nuestro pastor Abraham, a mis hermanos, a los líderes, Señor, y a cada familia que quizás está padeciendo necesidades, Señor, te rogamos que los bendiga. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por su paciencia. Amén. Queda grabado. Pastor, consulta. ¿Sí? Consulta. Las grabaciones, ¿usted por dónde lo va a